qué nos referimos, si te cambio la pregunta, con la España más despoblada? Pues nos referimos a territorios que, que nunca tuvieron densidades de población muy altas, pero que lo que han hecho es perder sustancialmente población. Es decir, que podemos tener comarcas que han perdido 50-75% de la población a lo largo del siglo XX. Este proceso, aunque ha sido temporalmente muy variado, podemos encontrar zonas que ya en el último tercio del siglo XIX pierden población en términos absolutos, otras que lo hacen a lo largo del primer tercio del siglo XX, pero digamos que si hacemos las cuentas con toda la España rural, con la España que vive en municipios de menos de 10.000 habitantes, es sobre todo un proceso que se acelera mucho y se concentra entre 1950 y aproximadamente 1980. Y este proceso de despoblación o de pérdida de población, como vemos, en una cuantía realmente elevada, se debe esencialmente a la emigración, al gran éxodo rural. Es decir, convivió con una época en la que el crecimiento de la población era rápido en términos de crecimiento natural, pero las salidas eran todavía más elevadas. Entonces estas zonas lo que hicieron es perder población durante este periodo. España es el cuarto país más grande de Europa, solo después de Rusia, Ucrania y Francia. De las 51 provincias que existen hoy en día en el país, 25 presentan problemas de diferente alcance en lo que a despoblación y desarrollo rural se refiere, mientras que otras 4 tienen desequilibrios poblacionales muy grandes dentro de la provincia. En España, aproximadamente el 80% de la población vive en el 20% del territorio. Según un informe del Gobierno realizado en el año 2017, de los más de 8.000 municipios que hay en España, 3/5 han perdido población en las últimas décadas, y casi la mitad se podrían considerar desiertos demográficos bajo los estándares de la Unión Europea. Si existe un caso destacable de la despoblación en España, esa es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, una región que destaca por su falta de industria y una enorme dependencia del sector agropecuario. La modernización de la agricultura empujó a muchísimos castellano-leoneses a emigrar hacia los grandes polos industriales en Madrid, Barcelona, Bilbao, entre otras ciudades grandes. Con una superficie similar a la de Hungría, en este territorio viven alrededor de 2,5 millones de personas, lo cual es 4 veces menos que la población húngara. La consecuencia directa de esta despoblación ha sido la reducción de servicios públicos, tal como iremos viendo más adelante. Un punto a destacar es la existencia de desiertos demográficos. La Unión Europea definió este concepto a raíz de la incorporación de Suecia y Finlandia en 1995, países con altos niveles de despoblación, especialmente en la zona de Laponia. Los desiertos demográficos hacen referencia a zonas escasamente pobladas, por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que presentan deficiencias para prestar servicios básicos a la población. Con el paso de los años, se incorporó esta definición a la región de las Highlands en Escocia y a 3 provincias españolas, Soria, Teruel y Cuenca. Solo se incluyen estos 3 territorios por la propia división administrativa de España, pero la realidad es que se podrían sumar más en los próximos años. Bueno, nosotros lo que consideramos es que hay unas causas que explican bien el fenómeno, o sea que tenemos una explicación, podríamos decir, sólida y potente y robusta para explicar el fenómeno. Es común a lo que ocurrió en otros países. Yo creo que hay un error también a veces, que se parece que esto es una anomalía española. Esto ha ocurrido en todos los países desarrollados, está ocurriendo en los países emergentes. China tiene ahora un gran problema también de despoblación rural.
Y digamos que es la otra cara del crecimiento económico moderno, ¿no? La industrialización, el crecimiento económico es un fenómeno muy polarizado, tiende a concentrarse en algunas zonas, es aquí donde se instala la industria moderna, donde se concentran también los servicios modernos, y hay otras partes que son estas partes rurales, que otras regiones rurales podríamos decir, que lo que se convierten es en proveedores de mano de obra para estas zonas. ¿Por qué? Había una brecha de ingresos alta entre lo que la gente podía ganar en estas zonas urbanas dinámicas y en las zonas rurales. Y había además muchas oportunidades laborales. Es decir, la gente, esto podríamos decir que es la causa más potente, la gente se movió porque percibía que tenía mucho que ganar, digo desde un punto de vista puramente económico. Esto es lo que a veces no se entiende, que la gente se mueve, cuando se mueven tantos millones de personas, no son tontos ni se equivocan todos, lo hacen porque pensaban. Y así ocurrió, la mayor parte mejoró su nivel de vida. Esto es así porque la productividad de la agricultura, que era la ocupación fundamental de la España rural, era mucho más baja que la productividad de otros sectores. Por lo tanto, los salarios que se podían pagar en un sector y en otro, llamémosle el moderno y en el sector agrario, había grandes diferencias, ¿no? Además, como coincide esto con la mecanización agraria, la gente se podía ir del campo sin que la producción agraria se resintiera. Es más, se podía producir más con las nuevas tecnologías. La segunda razón es que la estructura económica, la estructura ocupacional de la España rural no tenía muchas actividades al margen de la agricultura. Es decir, no tenía suficiente capacidad como para generar los empleos que hubieran podido producirse esta transferencia de mano de obra de la agricultura a la industria. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la industria se polariza en las ciudades. Esto es un fenómeno que en economía explicamos muy bien. Se polariza en las ciudades porque la productividad de las empresas es más alta en las ciudades que en otras zonas. Es decir, que si tú vas a montar una empresa de software, pues en Palo Alto, California, vas a tener una productividad más alta que si la montas en un pueblo perdido de Nebraska, porque tienes acceso a trabajadores cualificados, a mercados, a proveedores. Entonces, por esto se polarizan las industrias. Más allá de conocer las causas que explican la despoblación rural en España, este reportaje busca comprender mejor el problema y las posibles soluciones, de la mano de quienes están involucrados desde diferentes ámbitos o territorios. Se trata de un problema amplio, imposible de resumir en un reportaje, pero también se plantea cómo podría ser el futuro a través de políticas de desarrollo rural correctas. El silencio que tanto se escucha en los pueblos arranca la revuelta de la España vaciada. Lo rompen con bombos y tambores por el grito ensordecedor de una marcha de los que se sienten olvidados. Tiene que ser un pacto de Estado, tiene que ser algo grande a nivel nacional, que se comprometan a ello y que las inversiones sean reales. No me refiero solo a carreteras y me refiero a ferrocarril, me refiero a la banda ancha, a la vivienda y luego contar con la gente de cada pueblo. Cada pueblo tiene un problema. Teruel y Soria, las más enfermas por la soledad. En esas provincias hay lugares que arrojan cifras más extremas que la mismísima Laponia, donde viven menos de un habitante por kilómetro cuadrado. En menor medida, la mitad del país languidece también por la despoblación. 24 provincias, 90 plataformas ciudadanas desafiando a la lluvia, pidiendo vida en los desiertos. Que ya no nos queda más remedio, no aguantamos más, tenemos 30 años de vida, o lo solucionamos ya o morimos. Hay pueblos que no tienen ni gente, ni médicos, ni nada de nada. Industria, algo, vivir, seguir existiendo. El tren, junto con otros servicios, da vida a las comarcas. Es que aquellas comarcas nos estamos quedando vacías y es una pena. Pues no hay empleo, los chicos se tienen que ir fuera a estudiar, a trabajar, y entonces eso pues es una rueda que al final pues acabará desapareciendo. Dicen que es el principio de la revuelta de la España interior. Seguirán juntos y unidos porque todos quieren lo mismo, que no emigre nadie más por falta de oportunidades. Si no ves que hoy no me dan una vista, que nos hemos venido de muchas Soria Ya es una plataforma ciudadana, nació en enero del 2001, llevamos 21 años, y esta plataforma nació, la creó un consejo asesor que se la fundó en esos momentos, que estaban Comisiones Obreras, UGT, FOES, que es la Federación de Organizaciones Empresariales Soriana, Cámara de Comercio y las asociaciones de vecinos, las que lo crearon la plataforma.
el lema contra el olvido institucional. Ese era el que se llevaba en ese momento y bueno, se reclamaba por lo que se reclama ahora mismo, lo mismo que se reclamaba hace 21 años, lo seguimos reclamando porque tampoco nos han cumplido esas promesas. Visitamos Soria en la víspera de las elecciones autonómicas en Castilla y León, para seguir de cerca a la plataforma Soria Ya en su búsqueda por representar a la España vaciada en las Cortes Autonómicas. Con menos de 90.000 habitantes, Soria es la provincia con menor población de España. A lo largo de los años, la industrialización de los grandes polos en Madrid, Bilbao y Barcelona llevaron a esta provincia a sufrir un acelerado proceso de despoblación, que conllevó la pérdida de la mitad de la población en 60 años. Hablando con sus habitantes, nos damos cuenta de los problemas que presenta la provincia. Que no hay comunicación ante todo con otras provincias. Trabajo y ya pues no es solo comunicación, es cuestión de sanidad, servicios de todo tipo, medios de transporte, de todo. Nos vemos un poco limitados con las grandes ciudades, o bueno, no tan grandes. Sí, porque simplemente yo he estudiado en otra ciudad y estoy trabajando en otra ciudad y tengo mucho más que esto. Porque hay más posibilidades que aquí. Pues escasez de gente, por ejemplo, el mejor ejemplo mis amigos, ninguno está en Soria, están todos fuera. Madrid o por ahí repartido, por aquí no hay trabajo. Económicamente fatal, luego ahora los contratos en toda España son temporales. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en una fábrica y es todo temporal. O sea, fatal, por eso te digo, o sea, no hay más que verlo. Entonces la gente de Soria se va fuera, ya te digo, de 20 que son mis amigos, 15 o 16 están fuera. Entonces, ¿qué creéis que alguna solución o qué le falta a la provincia para crecer, para...? Pues hombre, le falta de todo. Primero, comunicación. Segundo, obra. Empresa que no sé por qué no las dejamos escapar. No sé por qué. Nos falta servicio de medicina, nos falta gente joven, nos falta de todo. Pero vamos, tampoco que se haga demasiado grande. No. Lo justito, pero hombre, con los servicios como hay que tenerlo. El tema de despoblación, claro, abarca muchos campos. Abarca las conexiones ferroviarias, las autovías. Aquí tenemos la 11 que cruza de este a oeste y llevamos 27 años con ella. O sea, es que 27 años y tenemos para rato porque no se ha hecho prácticamente nada. Bueno, pues ahora mismo el tema de conectividad. En muchos pueblos que hemos estado no hay ni telefonía móvil, o sea, no hay ni cobertura móvil. Bueno, todo eso es lo que hay que solucionar para sanitarios. El tema de los consultorios rurales ahora mismo están cerrados, muchos de ellos están cerrados. Entonces, si cada vez vas quitando más servicios, al final la gente se va porque no tiene servicios y sobre todo el médico, para que gente mayor, pues lo que haces es crear despoblación y que esos territorios se vacíen. Entonces, lo que queremos es traer estos servicios para que se vuelvan a repoblar y la gente vuelva otra vez. Los servicios, bueno, ya sabemos que básicos, o sea, los servicios son elementales, o sea, que no tienen que ser rentables, aunque tengan mucha población y tengas poca. Con lo cual, yo creo que tenemos que estar en igualdad que en otros sitios que hay más población, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se quiere denunciar. Hablamos con Toño sobre los problemas respecto al servicio sanitario que presenta la provincia. Bueno, pues mire, yo trabajo en la única ambulancia medicalizada de la provincia. No hay nada más que una. Entonces, bueno, ahí pues estás muy limitado en cuanto a recursos. Aquí, bueno, ejemplos puedo poner muchísimos. Pero bueno, aquí el hospital de referencia nuestro, aquí no tenemos todos los servicios en el hospital. El hospital de referencia suele ser Burgos o Valladolid. Tenemos una UBI móvil para esos traslados. Esa UBI móvil la mayoría de las veces está ocupada en Burgos. Si sale una urgencia, se tiene que esperar a que llegue o traer otra de Aranda o de Burgos, otra ambulancia, con el consiguiente retraso que eso supone. Más luego el traslado a Burgos. El traslado a Burgos son 1 hora y 3/4, 150 kilómetros por carreteras nacionales, mal asfaltadas, animales, la fauna salvaje que hay.
los camiones de las mercancías que tienes, bueno, o sea, es que el helicóptero muchas veces aquí ni viene. No viene, pues viene de Burgos. En Burgos muchos días hay niebla, porque en Burgos hay niebla, aquí no, y no viene porque no puede volar. Entonces, bueno, lo que queremos es eso también, que se dote de más unidades medicalizadas y que se tengan más soportes vitales básicos en las zonas. Hay zonas aquí, la zona norte o la zona suroeste, que es que hay el ratio que nos pide Europa de 30 minutos para llegar a una urgencia no se está cumpliendo. Con los bomberos pasa lo mismo. No se está cumpliendo, entonces bueno, hay que reordenar todo esto y poner más unidades, claro. Porque conforme se va construyendo el estado del bienestar en España, y esto es un fenómeno debido a la dictadura tardío, las personas perciben que ya no solo hay una brecha de ingresos, sino que también hay una brecha en el acceso a servicios. Y cuando estas personas consideran que estos servicios son importantes para el bienestar de sus familias, entonces lo que hacen también es irse, o sea que ya no solo se van para encontrar un empleo porque van a ganar más, sino porque quieren estar cerca de un hospital, porque quieren que sus hijos vayan al instituto o por este tipo de razones. Cuanto más se desarrolló el estado del bienestar, más se percibió que había esta brecha en el acceso sobre todo a servicios públicos, aunque también a servicios privados. Los servicios públicos tienen unos costes fijos muy elevados. Esto quiere decir que no podemos dispersar por el territorio, podemos dispersar a los médicos, porque digamos que no se necesitan grandes infraestructuras, pero no podemos dispersar completamente hospitales, ni podemos poner un instituto en cada pueblo, etcétera, etcétera. Entonces esto hace que tiendan a concentrarse y cuando se construye el estado del bienestar, los primeros servicios públicos se organizan en las ciudades más grandes. Entonces hubo especialmente un periodo intermedio donde esta brecha era mucho mayor de lo que lo es ahora y por lo tanto la gente quería también tener estas ventajas. Y nada, el 20 de diciembre anunciamos que nos presentaríamos a las elecciones autonómicas y nacionales, y justo esa misma mañana el señor Mañueco, el presidente, convocó elecciones, con lo cual las esperábamos. Bueno, nosotros creíamos que iba a haber en primavera más o menos elecciones, bueno, nos las adelantó a Navidades con todos los problemas que supone de pandemia, de las Navidades, que muchos sitios están cerrados porque hay muchas fiestas, muchos días. Pero bueno, lo hemos sacado adelante, hemos trabajado muy duro y nada, aquí estamos para influir en las políticas que se están haciendo. Es día de elecciones. Visitamos Quintana Redonda, un pueblo de menos de 500 habitantes a 15 minutos en tren de Soria. Cabe recordar que el tren para aquí solo si el pasajero lo pide. Venimos a este pueblo para ver cómo transcurre la jornada electoral en una localidad afectada por la despoblación y la falta de desarrollo rural. Hombre, todo tiene solución. La solución tampoco la sé yo, pero mucho sería pues trabajo y que viniese gente. En pueblos pequeños como este, pues se intenta, una de las cosas, que no se cierre el colegio y se traen familias que tienen hijos para que el colegio no se cierre. Y también pues se le da también alguna clase de trabajo. A ver, pues porque estamos con nada de servicios prácticamente, pero pagamos los impuestos igual que todo el mundo. Las carreteras aquí son una mierda y al final, pues eso, estamos aquí, se vive muy bien. Yo vengo de Madrid y en realidad se vive mejor aquí. Aquí tiene más tiempo libre, tiene más facilidad de aparcar, de vivienda, pero la gente no se quiere venir. No sé. Y se puede decir que se sienten un poco abandonados por la administración. Sí, pero yo creo que porque como somos pocos, pues no contamos. O sea, somos una minoría, muy minoría en el país. Entonces, pues lo que nosotros digamos tampoco es no tiene peso, vamos. Nosotros si damos este paso es porque la gente nos lo está pidiendo, nos lo ha pedido. Nosotros no hemos cogido y hemos dicho 4 de la plataforma, hay que presentarse. Bueno, ha sido por lo que la gente te transmite. Nosotros ponemos mesa informativa pues unos 4 o 5 meses al año
Y ahí, bueno, ahí es donde ves también el hastío de la gente, que ahora mismo lo estamos viendo con, bueno, la ilusión que hay generada con la presentación de la plataforma, y todo esto viene por los ciudadanos, lo que transmiten nosotros es lo que llevamos a cabo. La manifestación de Madrid, bueno, se hizo porque la ciudadanía lo quería, o sea, la gente quería ir a Madrid, quería manifestarse, y bueno, ya se vio que fuimos unos 20.000 sorianos. Entonces, bueno, lo que se hace en esta plataforma es por los ciudadanos. Con el 72% más o menos escrutado hasta el momento, Soria ya, con 13.000 votos, es la fuerza más votada en estos momentos. Hoy estamos viendo que se ha votado con la ilusión de todos los sorianos, se ha visto el descontento hacia nuestros políticos, y de una vez por todas, como he dicho, hoy se ha votado con ilusión y con ganas de cambio. Las elecciones causan un revuelo mediático en Soria por la participación de una plataforma de la España vaciada en el proceso. Medios locales, nacionales e internacionales se personaron en una sede que no daba abasto. Soria dispone de 5 procuradores en las Cortes, de los cuales 3 fueron ganados por Soria Ya. La plataforma consiguió un 43% de los votos de la provincia y superó en cantidad de votos a los 2 partidos mayoritarios de España juntos. Esta provincia estaba condenada inexorablemente a languidecer hasta la desaparición, pero le hemos dado la vuelta, lo hemos parado, hemos girado 180 grados y ahora solo podremos ir hacia arriba. La ciudadanía ha decidido tomar en sus manos el futuro de la provincia porque la política tradicional no lo hacía. Viajamos al Cañís, en la zona norte de la provincia de Teruel, para reunirnos con el senador Joaquín Egea, elegido en 2019 por el movimiento Teruel Existe, una candidatura relacionada con la España vaciada, pionera cuando se realizó. Nosotros decimos que Teruel Existe es un espíritu. Teruel Existe como tal no está inscrito en ningún registro de asociaciones, no tiene ninguna entidad jurídica como tal. Teruel Existe surge de la unión de 4 plataformas que existían en la ciudad de Teruel en 1999, plataformas todas de ámbito provincial, que se reúnen un día y deciden que hay que hacer algo, que la provincia de Teruel, por cosas que se iban viendo en temas de ferrocarriles, estaba trabajando la plataforma del ferrocarril, era una línea que estaba declarada prácticamente ya obsoleta por el gobierno, no se invertía nada, había habido varios descarrilamientos de trenes. Entonces ahí había una plataforma que estaba pidiendo que no se olvidara el tren por la importancia que ha tenido y que vemos ahora que tiene el tren, ya desde 1986. Estaba la Federación de Vecinos, que ha sido, digamos, o son las grandes dinamizadoras siempre de nuestras ciudades y nuestros pueblos, y en Teruel tiene una fuerza muy importante la Federación de Vecinos. Luego había otra asociación que pedía mejoras en la salud mental, en cómo estaba estructurada la salud mental y las infraestructuras malas que tenía la provincia de Teruel para atender a los enfermos. Más allá de la unión de las asociaciones locales, el origen de Teruel Existe se encuentra en 1999, en un accidente laboral que acaba con la vida de un joven empleado de la construcción. Hay un accidente laboral en Cella, en un pueblo que está a 15 kilómetros de Teruel, y un chico joven cae de un andamio, se golpea en la cabeza y hay que llevarlo al hospital. El transporte se hace en una de estas ambulancias
conducida por 2 voluntarios de la Cruz Roja. Y cuando llega este chico a Teruel, llega fallecido. En Teruel era sede de la Organización Nacional de Trasplantes, hablan con la familia y la familia, pues en un acto de generosidad muy amplio, decide donar los órganos del chico. Entonces, cuando deciden los órganos del chico, se pone en marcha pues un dispositivo impresionante, y viene un equipo médico de Madrid, era de noche, viene con un helicóptero con visión nocturna, llegan a Teruel, sacan los órganos se van unos para Madrid, otros para el sur. Y a los médicos que ven eso desde el hospital, pues les surge el hecho que dice, para una persona que está viva y que muere en el traslado, no hay un traslado sanitario digno. Y sin embargo, cuando esa persona dona sus órganos, el Estado tiene un potente músculo que tiene helicópteros de visión nocturna, que es capaz de gestionar en horas. Entonces, eso produce un shock y un ver hasta qué manera en esa España que ya era europea y que ya habíamos tenido las Olimpiadas, ya habíamos demostrado a Europa que éramos una España moderna, pues hostia, que en Teruel seguimos teniendo unos servicios sanitarios precarios. ¿Y por qué en otros sitios sí y aquí no? De aquel incidente y a través de la asociación de amas de casa del pueblo de donde era este chico, de Cella, pues surge una plataforma que es la plataforma a favor del transporte sanitario y del helicóptero de transporte. Bueno, pues esta, junto con las otras 3, digamos que se reúnen un día y viendo que las expectativas de futuro para la provincia de Teruel no eran nada halagüeñas y que no había nada ni nadie que fuera capaz de decir ya está bien, pues surge el movimiento Teruel Existe. Surge allí se le pone nombre y lo primero que se hace el 1 de diciembre de 1999 es un paro general de la provincia. A mis compañeros, los 2 senadores que obtuvo Teruel Existe, Beatriz Martín y Joaquín Egea, porque sabéis que cuando se gana en la provincia hay diputados y hay senadores. Y hemos venido básicamente a animaros a que consigáis ser la fuerza más votada en la provincia, a que Soria ya llene todas las urnas, las reviente, porque aquí está empezando un movimiento histórico. Y no nos cansaremos de decirlo. Teruel, Soria, otros muchos territorios como los nuestros se han cansado ya de ser eternamente los olvidados. Se han cansado de que siempre cuando algo no llegue a nuestros territorios. Y hemos conseguido por primera vez hacer conscientes al resto de los españoles que aquí hay un problema y que hay que poner las manos en la obra para solucionarlo. Tomás Guitarte en el Congreso nos lo ha dicho muchas veces, dice si Teruel Existe no estuviese en el Congreso, la despoblación ahora mismo ya, la manifestación que hicimos hubiese desaparecido y ya la despoblación ya no existiría. Entonces, bueno, lo que queremos es eso, entrar a las instituciones para pues, revertir estas políticas. Claro. España irá bien si todos sus territorios van bien. ¿De qué sirve que haya una comunidad muy próspera y muy puntera, equiparable a las mejores regiones de Europa, si sus vecinas están empobrecidas? Si es que a la larga a ti no te beneficia. ¿De qué le sirve, y me voy a Teruel, que una comarca vaya muy bien si las comarcas de alrededor se despueblan? No nos sirve de nada. Entonces, o empezamos a ver que este país se tiene que unir en algo más que en acontecimientos deportivos, sino que tenemos que pensar que un país unido es un país que es más fuerte, y ahí tenemos que empezar a quitar ciertos complejos y empezar a mirarnos todos de cara a cara por igual, y que las comunidades autónomas no tienen que batallar entre ellas a ver quién recibe más fondos o menos fondos, sino a ver si los que reciben son suficientes para que sus ciudadanos prosperen en igualdad al resto. O sea, yo no quiero ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. ¿Por qué tengo que recibir yo menos inversión pública?
¿O qué pasa? Que como no he tenido inversión pública ya durante 10 años el gobierno tiene que aportar más a la provincia de Teruel, más bien a quejárseme alguien de Barcelona porque es que el Estado invierte menos en infraestructuras. Empezamos a echar cuentas a ver quién ha recibido más y menos a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que falta también, y quizá la Cámara tendría que hacerlo, falta un sentimiento de generosidad interterritorial e intraterritorial. ¿Quién era Joaquín Egea antes de noviembre de 2019? ¿Cómo un trabajador del hospital de Alcañiz llega a presentarse a senador? Y en ese hacer las listas electorales, pues una de las cosas que mejor se hizo fue quererle dar voz a toda la provincia. Y dijeron, claro, si hacemos una lista electoral donde solo estén los de Teruel más próximos al movimiento, pues claro, la otra parte de la provincia va a decir ¿dónde estamos nosotros? Y en ese ¿dónde estamos nosotros? Pues dicen, pues, yo en esas reuniones me dicen, Joaquín, pues hace falta algún candidato, hace falta del Bajo Aragón. Pues a buscar candidatos. Y si es una mujer, pues bien. Pues es lo que hicimos, buscar. Buscamos una mujer y surge una chica de Andorra para ir al Congreso en tercera posición. Y yo recuerdo cuando vamos con el coche a la reunión donde se iba a hacer la lista electoral, que Antonio Saz, que se ha convertido prácticamente en un familiar mío aquí en Alcañiz, me dice, bueno, pues tú y yo, si hace falta completar alguna lista, de suplente, lo que sea. Y lo veía quizá por lo exótico que era ver tu nombre en una lista electoral, una papeleta. Y fuimos a escucha, a reunirnos ya para ver cómo hacíamos las listas electorales. Y pues nada, el Congreso salió enseguida, pues Tomás iba el número 1, pues estaba decidido, además una persona que ha demostrado tener una capacidad inmensa. Manolo Jimeno, muy amigo de Tomás, iba a ir el número 2 y Ana, la chica de Andorra, iba de número 3. Y ya pensábamos que estaba. Y el Senado es una cosa que al principio no aspirábamos porque lo veíamos muy lejano. Digamos, nosotros aspirábamos a los 13.000 votos, 14.000 que tuvo Ciudadanos, que le dio el diputado en las elecciones de abril, y no pensábamos en el Senado. Y en ese Senado, pues me dicen, oye Joaquín, ¿por qué no vas tú el primero del Senado? Y así hay uno del Bajo Aragón. Así dije, bueno, pues bien. No pensé más. Y estaba yo, y le mandé un mensaje a mi mujer y le dije, Susana, que voy el primero para el Senado. Y me dice, ¿y eso qué significa? Y le dije, nada, tranquila, que no... España fue a las urnas 2 veces en 2019 para escoger al Parlamento. Entre las primeras en abril y la repetición electoral en noviembre, solo una provincia perdió votantes en su censo, Teruel. Ante la situación de abandono institucional que también vive esta provincia, Teruel Existe decide presentarse a las elecciones por esta, siendo así la primera plataforma de la España vaciada en participar en unas elecciones, y solo 7 meses después de la manifestación en Madrid que dio alas al movimiento. Teruel Existe consiguió ser la fuerza más votada para el Congreso de los Diputados, obteniendo 1 de los 3 diputados que le corresponden a la provincia. Los otros 2 recayeron en el Partido Socialista y en el Partido Popular. En cuanto al Senado, consiguieron 2 de los 4 asientos, resultando la candidatura en un éxito total. En la actualidad la formación da su apoyo al gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo hace campaña una plataforma ciudadana? Yo cada día tenía un pueblo. Yo cada día me iba a un pueblo. Me iba a trabajar a las 8 de la mañana, llegaba a casa a las 3, comía lo que podía, me montaba el coche, me iba a un pueblo, hacíamos el acto, recogíamos, me volvía a casa y al día siguiente nos lo pasamos muy bien. Yo creo que para nosotros fue, yo a veces se lo decía a algún amigo, para nosotros fue pues como las primeras elecciones del 75. O sea, nos parecía que no llegábamos a muchos sitios. Un amigo me dejó una furgoneta, la empapelamos, pusimos megafonía. Esa furgoneta recorrió la provincia de Teruel entera. A los actos no llevábamos la furgoneta, la teníamos, o sea, y yo tengo que decir que yo me lo pasé muy bien en la campaña electoral. Y ahí pues te vas dando cuenta que sin ser considerado político entonces, sí que me gustaba el estar con la gente, el hablar. Digamos, la actividad política sí que era algo que me llamaba. Tanto que el día que estamos en Valderrobres,
ya llevamos prácticamente más de la mitad de la campaña. Cuando volvíamos, los dos íbamos 2 o 3 personas y hacíamos mítines. No sé si visteis que hablaban de Soria. Soria ya hace mítin para 4 personas, nosotros también. Y volviendo un día de Valderrobles, sí que me acuerdo que le dije al que me acompañaba, le dije, o sea, me jodería no ganar. Pero me jodería no ganar, no por ganar, sino porque estaba viendo lo que hacían el resto de partidos en la provincia de Teruel. Nosotros nos estábamos dejando la piel. O sea, yo hice casi 5.000 kilómetros en la campaña electoral. O sea, y yo veía que otros decían, nosotros la pegada de cartel la decimos nosotros, otros la encargan. O sea, nosotros muy amateur, pero y fue una reflexión, el me jodería no ganar. Una cosa es entrar en política y otra muy diferente es qué hacer con la representación que has ganado. En ese sentido, Teruel Existe es una fuerza pequeña, luchando por sacar medidas para el medio rural adelante, más allá de las limitaciones. Digamos que este gobierno hay que entender que ha tenido, por decirlo así, bastante mala suerte con la agenda internacional. El problema que tiene la ley del Zapatero del 2007 es que no se desarrolló. Ni se desarrolló, ni hicieron el desarrollo de las comunidades autónomas y sobre todo una parte principal es que no tiene financiación. Entonces, en España somos expertos en legislar, sobre todo, tenemos casi una ley para cada cosa y cuando surge un problema creamos una ley y cuando surge otro creamos otra ley y tenemos el catálogo de leyes en España es inmenso. De hecho, de aquí a un mes y medio que lo tenemos que votar, no sé si son 12 o 15 leyes más. Se hacen leyes para todo, pero luego nadie pregunta cómo va el desarrollo de esa ley. Oye, aquello que se aprobó se genera el titular, se genera en la prensa, bueno, pam. La ley de la cadena alimentaria aún no está en marcha. La ley del bienestar animal que se aprobó en el Consejo de Ministros ni siquiera ha entrado al Congreso de los Diputados aún para el trámite parlamentario. O sea, generamos muchas leyes, generamos demasiado, pero no hacemos planes de nada. La despoblación lo que necesita es que el gobierno empiece a tomar decisiones. A este frenesí ahora se suma, diríamos, una cierta pugna política también en el tema de la despoblación. Esto lo que lleva es a tratar de actuar deprisa y a querer poner en marcha nuevas políticas. Y nosotros decimos muchas veces no queremos nuevas políticas, queremos políticas mejores. Voy a poner un ejemplo. Hay un plan una ley de desarrollo rural sostenible del gobierno de Rodríguez Zapatero. Es una ley magnífica que nunca se ha aplicado. Podemos poner 150 medidas, pero yo me pregunto, ¿y si pusiéramos en marcha esta ley que está vigente, si la implementáramos en vez de inventarnos muchas más cosas? Entonces, yo creo que era lo que la intensidad, digamos, del debate político sobre el tema es buena desde la perspectiva de que se quieren hacer cosas. Yo creo que genuinamente los gobiernos quieren hacer cosas. Yo me lo creo. Yo creo que el actual gobierno con la Secretaría de Estado del Reto Demográfico, yo creo que de verdad quieren actuar. Pero la urgencia por actuar hace que se traten de poner en marcha muchas medidas, que en ocasiones les pueden faltar consistencias, puede haber incoherencias. Y esto es un problema. Falla lo que podría ser una planificación estratégica, es decir, a dónde queremos ir, cómo lo queremos hacer. O hay contradicciones entre políticas. Por ejemplo, la política agraria común, que se está reformando ahora, no va en la dirección adecuada, va en la dirección más inadecuada si queremos actuar contra la despoblación. Pero como corresponde a otro ministerio, entonces ya ni siquiera se trata de que el gobierno y la oposición se enfrenten, es que dentro del mismo gobierno hay medidas que no van exactamente en la misma dirección. ¿Por qué? Bueno, porque la política agraria común es un tema muy complicado, que afecta a intereses territoriales y muy variados en muchos sitios, y se trata de buscar consensos, y el resultado al final, pues en este caso, no es el deseable. Es que en medio de la pandemia tuvimos que escuchar que es que se iba a gastar 1.600 millones el gobierno en crear un hub de transporte internacional en Barajas. Y para que los catalanes no protesten, no fue al revés, iba a crear en Barcelona 1.400 millones, y para que no se quejaran los de Madrid, pues fueron corriendo a decir, no, y en Madrid no gastamos 1.600 millones, y haremos un hub y no sé qué, y dices, si lo necesita Madrid. Es que Madrid necesita ser cada vez más grande, ¿para qué? Es que eso mismo no lo puedes crear en Zaragoza. Y Zaragoza la tienes
en AVE a 1 hora y media de Madrid y a 1 hora y cuarto de Barcelona. Es que no puedes hacer eso en Zaragoza y desarrollar Zaragoza. Y Zaragoza luego ya veremos si le interesa y decir, no, pues mira, como en Zaragoza voy a tener esto, voy a ponerme cosas auxiliares en Andorra, que es que hace falta. Eso es hacer políticas de desarrollo. Pero el ir a lo fácil, pues claro, es que es muy fácil. Y yo entiendo que el presidente del gobierno y el gobierno está decidido a cambiar. A Tomás le decían, es que España es un gran transatlántico, y claro, desde que tú giras un poco el timón para girar hasta que el transatlántico gira, sí, pero es que como tarde mucho el transatlántico a girar, a lo mejor cuando gire no hay mar hacia donde quiere girar. Entonces, se echa de menos el apoyo más decidido. Está bien crear un ministerio, pero claro, tú llamas al ministerio de reto demográfico. ¿Y qué es el reto demográfico? Pues es que el reto demográfico es mucho más que la despoblación. Es el envejecimiento, es el cómo tratamos a nuestros mayores, todo eso, y también la despoblación, pero no tienes nada específico contra la despoblación. Entonces, está muy bien decir 10.000 millones, pero ¿en qué te los gastas? No se sabe en qué se gasta el gobierno 10.000 millones contra la despoblación. Hablan de 130 medidas contra la despoblación. Si las habéis leído, todo muy vacío. Es que es muy vacío. Y mientras tanto aquí tenemos cuarteles de la Guardia Civil que la gente se va y no hay manera de que haya guardias civiles y no hay manera de que tengamos las zonas seguras. ¿Tú quieres apostar? Pues empieza a apostar. En el Senado realmente tienen que dar los grandes consensos territoriales. O sea, cuando se habla de sanidad, cuando se habla de educación, tendría que haber consensos que fueran debatidos en la Cámara Territorial, de igual a igual entre todos, y donde no luego cada uno haga en su territorio lo que quiera. Desde fuera la política parece algo abstracto y lejos de los ciudadanos. Pero, ¿cómo afecta la entrada en política a una persona que no era político hasta hace 3 años? En lo personal, pues mucho viaje, en lo familiar, pues mis hijas, cuando fui elegido, la pequeña tenía 6 años, la mayor 8, o sea, tienen 11 y 10, y son 2 años en los que, quitado la pandemia, que sí, estuvimos en casa todos durante 17 semanas, pues pierdes mucho. Y para que pues tus hijas se acostumbran a que te vean siempre en casa con el teléfono colgado, y cuando no una reunión, y cuando no un viaje, te da cosas, también te quita, pero como me dijo un día mi mujer, hace ya unos meses, si conseguís cosas y estás a gusto, pues adelante. Y de momento estamos consiguiendo cosas, quizá no todas las que nos habíamos propuesto, también son cosas que irán llegando. Yo estoy a gusto, tenemos más no tenemos tantos sinsabores, aunque alguno viene, y de momento bien. Pero también digo que es una vida que machaca mucho, que el que vea esta vida solo como una salida profesional no es tal, por lo menos en las formaciones pequeñas donde tienes que hacértelo tú prácticamente todo, porque no tiene detrás ningún gran aparato que te lo haga todo. Que está bien conocer por dentro cómo funciona la política de España, que me ha permitido entender ciertas cosas que no entendía de decisiones que se toman, y quizá ver también lo ingrato de la política, el cómo hay a veces negociaciones que no van a ningún lado y que no se entienden, y que el único entendimiento final que te queda es que esto no te lo voy a hacer porque es que si te lo hago te lo vas a apuntar tú y yo no tengo cómo sacar ningún rédito, y como no voy a sacar ningún rédito, pues mira, no. Y eso sí que también me ha enseñado una cara de la política un poco sectaria y que no me ha gustado mucho. Teruel existe, sigue su camino e incluso participará en próximas elecciones, pero solo el tiempo y los votantes dirán si la entrada en política de la España vaciada ha sido un acierto. Ha sido algo cultural. O sea, quizá se inoculó en la psique del mundo rural que el que se quedaba allí era el fracasado, y el listo, el que prosperaba, es el que iba a la ciudad. Entonces, ahora no tanto, pero en los años 50, 60, el listo, el maestro iba a clase del padre y decía, su hijo vale para estudiar, que vaya a la ciudad, que su hijo... Claro, entonces se potenció en la pues el que tenía escrito es el que iba a la ciudad, y el que se quedaba en el pueblo, pues era el que no valía para nada, se quedaba a las tierras del padre, el ganado, y bueno, y a vivir como podía, porque en el pueblo pues cada vez se iba despoblando más.
Entonces, yo creo que el principal problema ha sido ese cultural, el pensar que lo bueno estaba en la ciudad y que lo del pueblo, que el pueblo era una cosa que había que olvidar. Uno de los servicios más fundamentales en el medio rural es la educación. La escuela, por pequeña que sea, es capaz de crear un foco de atracción si su gestión es la correcta. En España, las escuelas rurales presentan formas jurídicas ambiguas, aunque sí está claro que deben cerrar si tienen menos de 3 estudiantes, salvo excepciones. Además, presenta como principal particularidad que es un sistema educativo donde niños de diferentes edades conviven en una misma aula. Viajamos al Pirineo de Huesca, una zona famosa por su turismo invernal, pero con un alto grado de despoblación. En esta zona, algunas escuelas han sido capaces de evitar el cierre de las mismas a través de modelos educativos alternativos. En Senehue, nos recibe Virginia Blanco Romanos, profesora de la Escuela Pública Miguel Servet, que cuenta con 8 estudiantes en la actualidad. La gente cuando lee, la escuela rural, la España vaciada, entonces la gente yo creo que entiende eso, pequeñas escuelas de muy pocos niños, con pocos recursos y que hacen que los pueblos estén vivos. Eso yo creo que es lo que se entiende. Lo que yo veo son escuelas con un potencial increíble, que eso no lo dicen, porque con poca gente te da para hacer muchísimas cosas diferentes en la naturaleza, la naturaleza relativa, pero es tan más accesible que en una ciudad, pero hay millones de cosas más positivas que lo negativo que nos venden. España vaciada, sí, aquí en el pueblo, en Senehue, la escuela es un referente, nos hemos movido un montón de años, porque la escuela rural tiene unos ciclos, tiene unas generaciones que salen niños, entonces esos años la escuela está muy viva y esos niños van creciendo y no hay tanta población como para ir generando generaciones, entonces hay un momento que casi se pierde, los pueblos hacen acciones, entonces viene gente, entonces parece que repunta y se va salvando la escuela y el pueblo sigue vivo, no como otros pueblos de aquí por el Pirineo. Hay un montón de pueblos despoblados que históricamente empezaron a despoblarse cuando se cerró la escuela. A 150 kilómetros de Senehue, siguiendo carreteras de alta montaña, se encuentra Sahún, en el Valle de Benasque. José Luis Murillo, ahora jubilado, fue profesor de esta escuela durante 20 años, en los cuales no solo evitó el cierre de la escuela, sino que también consiguió llenar el aula a su máxima capacidad, utilizando metodologías activas, abriendo la escuela al pueblo y poniendo al niño o niña en el foco de atención del proceso. Cuando hablamos de escuela rural estamos hablando de escuela multigrado, o sea, escuela donde hay niños de diferentes edades, de diferentes cursos en la misma aula, ¿vale? Claro. Es una escuela pequeña, de pueblo, multigrado y en territorio rural, ¿vale? Hablo de esas escuelas cuando hablo de escuelas rurales, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que la legislación, o sea, a ver, vamos por partes. La administración la tiene invisibilizada, ¿vale? Para la administración no existen las escuelas rurales, ¿vale? Solo las utiliza como eslóganes y titulares de prensa cuando les interesa. Por ejemplo, de repente lees en prensa que hay una escuela con 4 niños que la administración hace un esfuerzo por mantener escuelas con 4 niños, ¿vale? Pero no le preguntes a la administración, los maestros que están allí, qué proyecto educativo tienen, ni qué hacen, ni cómo han llegado hasta allí esos maestros, si querían ir, si no querían ir. O sea, no hay una legislación en este momento en todo el territorio estatal que diga, estos son las escuelas rurales. Para el acceso a las escuelas rurales habría que tener una formación en escuela rural, porque es diferente a la otra. Para acceder aquí, la prioridad es quien quiera ir, quien tenga un proyecto. Si en una escuela rural
el maestro que quiere estar. Se vincula con la población, se vincula con el territorio, se vincula con las familias. Con un proyecto educativo relacionado con todo eso, una escuela abierta con metodologías activas, se convierten en focos de atracción. Ya te he dicho, la de Sahún solo tenía un niño nacido en Sahún, 24 de fuera. Claro. Y esos 24 podían elegir la escuela de Benasque, que está ahí al lado, a 4 kilómetros, que es una escuela enorme, de una población ya grande, con instalaciones de polideportivos, bueno, la hostia. Y sin embargo, esas familias prefieren venir a Sahún por el planteamiento metodológico, la forma de trabajar de esa escuela, ¿vale? Las metodologías activas no son algo nuevo. Ya a principios del siglo pasado, María Montessori plantea metodologías en las que el estudiante estuviese en el centro de todo. Tampoco se trata de importar modelos de éxito de otros países, sino aplicar un modelo de trabajo en el que el niño o niña aprende a través de su propia experiencia. En este sentido, la escuela rural es un campo de aplicación idóneo para estas metodologías, ya que todo se trabaja a menor escala que en una escuela de ciudad. Es importante añadir que cada maestro tiene su libertad de cátedra y puede aplicar estos u otros contenidos como estime conveniente para el desarrollo del estudiante. En este sentido, podemos encontrar que mientras en Senehue se ha utilizado la robótica como método de aprendizaje, en Sahún se utilizaron las nuevas tecnologías y la cultura de la zona, con lo cual también podemos ver cómo los métodos se adaptan a los nuevos tiempos. Aquí no llevamos libros de texto, porque uno de segundo, 2 de tercero, 1 de cuarto, ¿cómo lo hago? ¿Tipo clase particular? Porque lo he intentado, Porque llegó un momento que dije, tengo que probar. He intentado y digo, no. Aquí aprendemos trabajando juntos. Juntos y juntas, hacemos equipos, trabajamos individual, trabajamos por parejas, ponemos todo en común, todo se dialoga, todo se consensúa. Que al final dicen, alguna vez he dicho, oye, que soy la directora, se hace esto. Pero eso, trabajamos mucho gamificando, tecnología. La administración sí que me dio unos tablets, porque les dije, digo, coste cero, pero necesito tablet para cada uno, porque yo trabajo así. Yo tengo muy claro lo que tienen que saber los niños. Eso, la ley es la ley. Tiene que saber sumar hasta tal, tiene que multiplicar, tal. Pues con todo eso hacemos un proyecto y cada uno va a lo suyo. Aquí muchas veces, hoy además se lo he dicho, digo, tenemos la dificultad de que os pensáis de que todos tenéis que hacer lo mismo. Y eso no, cada uno tiene que hacer eso. Pero por ejemplo, si una persona, que también es lo bueno, si una persona tira más, yo le voy a pedir más. Una buena evaluación inicial, vale, este es tu nivel de aprendizaje, si no te esfuerzas no aprendes, eso lo tengo clarísimo. Pues hay que esforzarse. Sí, pero es que ese ya, es que este ya tiene, con que haga 2 ya está hecho. No, tú haces 2, pero es que yo soy de un curso más bajo. ¿Y qué quieres? ¿Que te deje muerto? ¿Que te deje muerto? No, vamos a darle vida. Lo importante, venir a la escuela a disfrutar aprendiendo. Eso es lo importante. Disfrutar aprendiendo. ¿Disfrutar solo? No. ¿Aprender? Si no disfrutas, no aprendes. Disfrutar aprendiendo. Y nos movemos. En otras escuelas, mi hija disfruta aprendiendo. Hay veces que no. Pero eso, ella está en su clase y no pueden hacer más cosas porque tienen que estar coordinándose con otras clases. Nos hemos metido en un proyecto de robótica, nos cogieron, en Aragón solamente cogieron a 16 coles, digo, una mierdecita de coles nos han cogido y hemos ganado un concurso a nivel de Aragón y ahora nos iremos a Madrid a ver si ganamos el nacional. Y como lo ganemos diremos, perdón, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Una escuela a punto de cerrar y de repente estamos en Madrid en una entrega de premios. Lo que se están llevando las experiencias, eso no se lo llevarían en otro cole. En otro cole no puedes jugar con los horarios
para sacar un tiempo de robótica y luego esa robótica meterla en esas ciencias y no sé, hacer esos tetris. Aquí, claro, estoy yo y tengo toda la visión global. También esa visión global me está machacando, pero toda la visión global y puedo jugar con un montón de cosas. En nuestra escuela nosotros siempre hemos trabajado con software libre, ¿no? Por todo esto que empezabas a decir tú ahí. Para mí hay una serie de criterios que hay que tener en cuenta, aparte de los tecnológicos y que son más importantes, ¿no? Como son los éticos, los de sostenibilidad, bueno. Sí. Entonces siempre hemos trabajado. Y entonces, para mi escueleta, yo me hacía lo que llamamos distribución. No sé si una distribución dentro del mundo del software libre sería equivalente a un Windows con muchos programas. Vale. O sea, no solo un sistema operativo. Cuando hablamos de una distribución, por ejemplo, Ubuntu o un montón que hay cientos de distribuciones, lo que haces es, con un sistema operativo, además, pones aplicaciones, programas, software enfocado a lo que tú necesitas, ¿vale? Claro. Todo eso lo empaquetas y si alguien lo quiere, ahí está, ¿no? Vale, entonces yo para mi escuela, con los críos no lo pasábamos en grande porque ellos eran los beta testers de las aplicaciones. O sea, teníamos el sistema operativo, elegimos uno y íbamos probando aplicaciones, tratamientos de texto. Pues probamos 4 o 5 diferentes y los críos decían, este me gusta, este no me gusta, este me pierdo, este... Bum, bum. Y íbamos seleccionando las aplicaciones que nos interesaban, ¿no? De diferentes historias, de navegadores, de ofimática, de dibujo, de edición de vídeo, y todo eso lo empaquetamos. Lo llamamos con Ubuntu, ¿no? Claro. Las metodologías activas, el sitio más fácil para aplicarlas es la escuela rural, porque primero casi te obliga, o sea, te encuentras niños de diferentes edades y como intentes aplicar una metodología tradicional por cursos, por asignaturas, por todo esto, te pierdes, no se puede trabajar así. Y entonces casi te obligan a trabajar de otra manera, ¿no? Cuando en una escuela rural se trabaja con metodologías activas, sirve para todos los sitios, pero no es fácil de aplicar en una escuela rural. Entonces, cuando hablamos de metodologías, hablamos de eso, porque claro, las metodologías activas lo que te dicen es que el protagonista es el niño, ¿vale? Si el protagonista es el niño y la escuela tiene que ser un espacio vivo y abierto a su entorno, sale de por sí hablar con los abuelos del pueblo. O sea, el que sabe de los bailes del pueblo, el que sabe de la agricultura del pueblo, el que conoce las tradiciones del pueblo, es la gente del pueblo. Claro. Yo como maestro lo que tengo que saber a nivel metodológico es cómo coger con los niños e irme a ver a la gente del pueblo. O decirle a la gente del pueblo que entre en la escuela, que lo invitamos a una chocolatada o algo, una merienda, y que nos vengan a contar y que venga a enseñarnos lo que hay allí, ¿no? Ahora estamos saliendo del cole de Saúl. Hoy iremos a la granja del albardero para ver sus abejas y ver cómo esquilan. Estamos cruzando un bosque. Andrés nos dejaba cogerlos. Este solar está muy atenta. Aquí la suerte que tengo es que las familias le dan todo el valor del mundo a esta escuela. O sea, han venido confiadas ciegamente, pero por las características. Pero en una escuela rural es que si no te abres al entorno y a que entren y a que salgan y a salir, a ver la granja y el cultivo ¿para qué lo voy a ver en un vídeo de YouTube si lo tengo aquí en la granja de Mitchell? Eso, y esas relaciones y ese hablar con la gente mayor y ese respeto a esa historia, que eso se está perdiendo mucho en las ciudades, muchísimo.
Y eso nos penará algún día, porque aquí ahora vienen todos los niños y niñas con todos los derechos del mundo y son la prioridad absoluta. Entonces, eso no se debería perder. La escuela tiene la obligación, la escuela rural, de darle valor al territorio, ¿no? Para las gentes de ese territorio, ¿no? O sea, no solo aprovecharse como medio para aprender, como recurso, sino además comprometerse con el territorio. Tengo resumido como los 4 ejes en los que cualquier escuela, y sobre todo una escuela rural, se tiene que mover, ¿no? Primero son los niños y las niñas, son los protagonistas, y la función de la escuela es un servicio para que esos niños y niñas tengan la misma educación, porque tienen el mismo derecho que cualquier otro niño y niña de ciudad o de donde sea. Entonces, primer eje es ese. Segundo eje para mí es el territorio local, ¿vale? Hay un territorio local y eso, primero, es un recurso para la escuela rural, pero luego es un compromiso. Es la única institución cultural que hay en muchos pueblos. Entonces, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de la escuela de la cultura popular, la cultura tradicional de ese pueblo, conocerla y difundirla, investigarla, difundirla. El otro gran eje es el territorio digital, ¿no? En las escuelas, sobre todo las rurales, aún tenemos más obligación de trabajar el territorio digital porque hay menos recursos digitales. O sea, las comunicaciones son peores que en las ciudades, hay menos opciones en las ciudades, quieras que no. El tipo de familias o los entornos, bibliotecas, todo lo que hay por allí, facilitan el acceso a ese territorio digital y hacer actividades con él. Claro. En los pueblos no, en los pueblos, salvo la escuela, muchas familias hasta hace poco no tenían ni ordenador. Entonces la única opción que tenían esos niños de aprender y de moverse en ese territorio era la escuela. Entonces la escuela rural yo pienso que tal. Y el cuarto elemento es la comunidad educativa. La comunidad educativa envuelve todo eso. O sea, todo eso está envuelto por las familias. Para mí, comunidad educativa es muy amplia. Son los abuelos del pueblo que vienen por la escuela, son amigos míos o amigas que saben hacer algo y se te ofrecen hacer algo. O sea, para mí la comunidad educativa es todo el mundo que interactúa con los niños y niñas de una escuela, ¿no? Claro. Y es fundamental. Sin eso no podemos educar a los niños. A nosotros las familias nos los dejan un tiempo, pero con quien viven los niños es con sus familias. Quien va a ser responsable de lo que pase con esos niños van a ser sus familias. No podemos dejarlas de lado. O sea, si ese niño luego tiene problemas en su vida a nivel de estudios o a nivel de trabajo, ¿verdad? Quien se va a tragar ese marrón van a ser las familias. Entonces tenemos que ir a una con ellas, tenemos que aliarnos con las familias, ¿no? En diciembre de 2020, el Gobierno de España aprobó la última de muchas leyes de educación. La LOMLOE reconoce en mayor medida la existencia de una escuela rural, pero el texto de la ley solo recoge la palabra rural 18 veces, incluyendo artículos que suenan más a programa electoral que a medidas que verdaderamente se pueden aplicar en la realidad actual de las escuelas rurales. Esta falta de visibilidad se traduce en una preocupante falta de conocimiento por parte de las administraciones, lo cual se traduce en abandono institucional. La ley no veo que beneficie en nada a la escuela rural, ni tampoco lo contrario de beneficiar. Sí que la nombra, sí que está presente, pero no. Ahora con las instrucciones de final de curso que han hecho, no, yo tengo que hacer lo mismo que en una escuela de 300 niños y niñas con 30 maestros. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Y lo tengo que hacer yo, encima no me puedo repartir trabajo. Pero no, a no ser que tengas una persona, un inspector o inspectora, que sea otro tipo de persona, ¿eh? Pero a inspección no le dicen a la escuela rural cuídamela. Políticamente, este proyecto de SNW ha sido un puntazo. Porque di con la administración que, como está en auge y como está presente, sí que han querido. Igual en otro tipo de administración habrían dicho, ¿para qué? Igual otro tipo de administración diría que necesitas transporte, que vienen niños de Villanueva hasta SNW con el precio de la gasolina, te doy una beca.
te hago una excepción, te doy una beca. No. Eso estaría bien. Porque la escuela se supone que compensa también. ¿Y estas familias han elegido venir aquí? Sí. Pero también hay que compensarles. Yo tenía mi ordenador, un Spectrum, ¿vale? Y queríamos ya que 5 escuelas unitarias pequeñitas de este valle, ¿vale? Entraran esos críos a enterarse de lo que era un ordenador. No existía internet todavía, ¿no? Y empezamos. Y entonces para los Spectrum había un módem muy económico, muy baratito, ¿no? Y en España se planteó un proyecto que se llama el Proyecto Atenea, para, digamos, que las nuevas tecnologías de entonces entraran en las aulas, ¿no? Y nosotros presentamos un proyecto que en lugar de comprar los comodores que enviaban entonces, los PCs y toda esta serie de cosas, nosotros solo queríamos 5 Spectrum baratitos, que no valían nada, era una miseria lo que valía un Spectrum, y 5 modem, ¿vale? Porque entendíamos que una de las funciones de aquello era que las escuelas separadas entre sí tuvieran una vía de conexión vía modem, ¿no? Aunque fuera muy lenta y tal, pero se podían escribir, lanzarse retos de una escuela a otra, lanzarse poesía, trabajar juntos, ¿no? Y lo presentamos, ¿no? Y no nos dijeron ni nos contestaron. Vamos, en el proyecto Atenea que yo tenía un amigo en Madrid, justo uno de aquí de Huesca que lo habían mandado entonces a Madrid. Y le digo, oye, ¿tú no podrías enterarte de algo de por qué no nos dicen nada? Y el amigo este dice, sí, además están en el pasillo de enfrente donde trabajo yo, están estos, ¿no? Digo, pues entra y pregúntales a ver qué pasa. Respuesta en aquellos tiempos desde Madrid. Dice, ¿para qué narices 5 escuelas pequeñas de pueblo quieren módem? ¿Qué quieren, comunicarse entre ellas o qué? ¡Qué tontería!, ¿no? Datos objetivos de decir, esta es la situación de la escuela rural, los maestros, lo que hablábamos antes, no hay continuidad, porque eso lo sabemos, en la realidad sabemos que no hay continuidad. Sabemos que cambian cada año, sabemos que todo esto, pero habría que juntar esos datos y poder objetivarlos, ¿no? Que es vital que al menos se visibilice la escuela rural, o sea, que haya datos de la escuela rural. El caso de Escocia merece mención aparte. La región de las Highlands ocupa alrededor de la mitad del área del país, pero solo alrededor de un 10% de la población, unas 500.000 personas, viven aquí. Tal como se explicó antes, esta región también se incluyó como desierto demográfico hasta el 2020, año del Brexit. Las Highlands presentan un área similar al conjunto de Bélgica, pero hay una diferencia de 11 millones de habitantes entre ambos territorios. Pese a que hablamos de un proceso de despoblación y falta de desarrollo mucho más arrastrado en el tiempo que en España, ya que comienza en el siglo XIX, en Escocia se ha dado la vuelta a la situación. Desde la década de los 60, el gobierno focaliza el desarrollo regional a través de la creación de una agencia intermediaria, la Highlands and Islands Enterprise. En los últimos 30 años aproximadamente se ha apostado por la mejora de infraestructuras básicas y la mejora de la educación superior en la región para mejorar su desarrollo. Como resultado, la región crece en población más que el resto de Escocia en los últimos años, alrededor de un 7% según datos del último censo, y comienza a convertirse en un polo de atracción para diferentes sectores. Viajamos hasta las Highlands, en Escocia, para conocer de primera mano un modelo de desarrollo rural que lleva reportando beneficios a la sociedad desde hace 50 años. So Highlands Enterprise was set up, I think, in 1965, so we're about 55 bit more years old. And it was set up as a regional development agency in response to the challenges, the population issues of the Highlands and Islands. And I think, unemployment was really high and the population, was reducing. We're losing a lot of our young people. And in fact, I don't know if you know the term, but the term we used in Scotland was that we were a bit of a basket case, which was in a really bad way. So our role was to create policies and interventions to address these particular challenges. Over the past 50 odd years, the economy rather than society is very different, extremely different now, and not just through progress of time, but
partly because of our interventions and what we've done. So the population has grown 23% in these 55 years. However, when you look into where it's grown, it's very uneven. So there are places in the west coast and many of our island communities where the population has reduced substantially. So it gets masked. So we talk about we've made big steps in addressing population loss, but actually in many parts we haven't. So partly my work right now is to look closely again at those places that are not managing to sustain population and to see what else needs to be done. And do we need to rebalance the activities that we're doing, because maybe we're doing too much in one area and not enough in another. But that's a conversation that we're having internally. But also there's many new different sectors and industries have grown in that time. So we have aquaculture, we have a much stronger tourism industry, we have technology, we have a space industry, we have renewables, which is huge now for the Highlands and Islands. We are sort of leading the renewable sector and the jobs that come with it for Scotland. So the future looks very different and much more positive. The region has done really well in diversifying, and that is very much so. Highlands Islands Enterprise is looking at social community development, but it's largely about business development as well. So we are supporting all sorts of businesses. Our renewable sector, our aquaculture sector are growing substantially and taking on more people. Fishing has definitely reduced, but seafood, shellfish as well is growing up in different ways as well. So there's been a changeover. Our energy jobs in the Inner Moray Firth, which is the Inverness area, are growing substantially. The offshore wind leases, which have just been announced, which is going to see, I can't remember how many billions of investment, billions of pounds investment, and that will create offshore wind farms kind of all the way around the Highlands and Islands. So it's not just in the North Sea, but it's actually in the north and it's in the west coast. So you then get to spread the diversification of opportunity across the whole region. So it has gradually changed quite dramatically, and we've got life sciences in the Inner Moray Firth as well. It's gradually changed to a point where it would be unrecognisable 50 years ago. El sistema sanitario rural en las Highlands también ha resultado tener éxito, tal y como nos cuentan desde el Centre for Health Science en Inverness. Sure, so we have an integrated health and social care system like other areas of Scotland. So the National Health Service works together with the local authority and also with third sector, so charitable or voluntary organisations to deliver across health and social care. So we have, I would say, quite a traditional public sector approach to health service delivery. So you've got primary care, community-based care in different localities, and then also we have kind of our largest hospital here in Inverness, in the capital of the Highlands, and then some smaller local hospitals as well. I think that there's been quite a rapid adoption of remote service provision and digital technology to enable service provision, and that's happened increasingly over the pandemic as well, because we've kind of been forced into that situation. So I think things are shifting that way. We have something called NHS Near Me, which is a video conferencing facility, and that's been used a lot more, especially over the last 2 or 3 years. So people are able to access services from their own homes or their own communities, I think, to a larger degree now. I think there's a lot of benefit from some of the digital technologies that have been rolled out. I think
in Highland, we've probably seen it used more in treatment, in terms of consultation, so medical consultation, rather than in diagnosis. I think people probably are using it more to consult with a family physician, or they're using it as a in a follow-up appointment situation. So they may have been to the hospital and seen their specialist, and for the follow-up appointment they can then do that from home. So I think that's more the kind of context that it's being used in here. In Highland, I think we're probably lucky in that UHI has really good connections with the health service here in Highland, and also in the island boards as well. So I think there's a good recognition that what we do, particularly in social science and in health services research, has potential to really impact service delivery. So I guess some of the examples of what we're doing just now is helping in the Western Isles, for example, to look at digital delivery of art therapy, so that can be more accessible to people in the more remote and rural areas. In Highland, we've also been working with the respiratory team, again, to look at service redesign and how can it actually become more patient-centred. So I think it's partly because of some of the methods that we use, that they're very qualitative, they're participatory, so that healthcare professionals and patients and community members are involved in the research itself from the outset. So it's not so much that we're going into a community and researching them and then giving them the findings, they're part of that process. Un factor clave para el desarrollo de la región ha sido la formación de la Universidad de las Highlands y Islands, también con sede principal en Inverness. University of Highlands and Islands, or UHI as we call it, is a tertiary education institution. That means that we cover further education and higher education, and we are a federated university. We're made up of 12 different academic partners. Some are further education colleges, some are colleges that specialise in higher education with further education. We have specialist research centres as well. And we were first established in the early 90s as something called the UHI Millennial Institute. And then just over 10 years ago, in 2011, we achieved full university status. And part of the rationale for UHI being created, when it was first established in the early 90s, was to create a dedicated university presence in a wide geographic area of the Highlands and Islands, where previously there wasn't a dedicated university. And the Highlands and Islands region, and the region that UHI covers, is equivalent in landmass to the size of Belgium. So we're bringing higher education, further education to our local rural and urban communities, but also through our networked delivery and our online presence, because we're a digitally distributed university as well. We're also taking university education beyond the region, and we've got an increasing number of international students that study with us from around the world. I think higher education, and I would also say further education, because we are a tertiary university, is absolutely critical, both to ensuring that we have the skills and knowledge and creativity that we need in our rural regions, as well as the urban regions within the Highlands and Islands, but also to make sure, particularly, that the economies are supported, that creative industries are supported, and that those learners who want to be and stay in their own communities don't have to leave the region to access higher education. So there's some of the key ways in which further and higher education becomes critical within our rural areas, but also the kind of urban areas that the region encompasses. I think in terms of benefits, the first thing we point towards is ensuring that we have a skilled, informed, knowledgeable
creative workforce within the region. But more than that, it's about how we support not just the industries of the region, and within the Highlands and Islands region, there's a lot of small and medium-sized enterprises. So there's a real concern and a real drive towards how we support business, entrepreneurship, but also how we make sure and contribute to the thriving culture of the Highlands and Islands region. So a lot of what the university does is around creative industries and creative work, as well as healthcare, as well as business, as well as arts and humanities. We cover a broad range of subject areas, and ultimately it's all about the well-being of the people in the region, the well-being and growth of the region, and ensuring that our communities thrive and they have the skills they need, they have the people they need, they have the knowledge they need, they have the culture that's important, and that we support the growth of that culture. So really, when we're talking about UHI and the outlook and ethos and mission of UHI, it's about being of the region and for the region and having an impact culturally in relation to business, in relation to healthcare, other industries beyond the region as well. Well, I would say that prior to UHI being established, the biggest challenge to school leavers wanting to access university education, higher education, would be that they'd have to leave the region to access it. So the next, prior to UHI being established, the nearest university to the region would probably be the University of Aberdeen, and that's from where we're sitting here today, that's 120 miles away. So there was a challenge before UHI was created, but I think there are now increased opportunities since UHI was created. Because I mentioned our federated and distributed nature, UHI has 12 academic partners across the whole Highlands and Islands region, going from Perth, which is we kind of call the gateway to the Highlands, that's sitting just above the Central Belt, all the way up to Orkney and Shetland, and all the way across to the Outer Hebrides. So we've got 12 academic partners, 12 main campuses, if you like, across the region. We also have around about 65, 70 regional study centres across the region. These are study centres that will often be located certainly there's a lot of them located in rural areas. And what it means is that learners in the region who are leaving high school, of course some of them will choose to go and study elsewhere because they want that experience and they may want to live somewhere else. But for those students that want to stay in the region and study in the region, UHI has enabled that. Para ir a nuestro siguiente destino, Oban, una pequeña población de la costa oeste, decidimos ir en tren desde Glasgow y comparar experiencias con nuestro anterior viaje a Soria. El sistema ferroviario escocés también presenta grandes diferencias respecto al español. Un claro ejemplo es el tren con el que hemos venido esta mañana desde Glasgow a Oban, una población de la costa oeste de Escocia de apenas 8.500 habitantes. Una de las diferencias entre esta línea y la que pudimos experienciar, por ejemplo, entre Madrid y Soria, es cuánta gente utiliza esta línea. Nos hemos dado cuenta durante nuestro viaje que en los pueblos cercanos a Oban, muchos alumnos de unos 10 a 16 años se subían en el tren hasta prácticamente llenarlo por completo. Visitamos la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas, conocido por su acrónimo en inglés SAMS. Este centro es referencia en su campo y desde hace 50 años fue deslocalizado y ubicado en Oban por la calidad de sus aguas, convirtiéndose desde entonces en un foco de atracción para estudiantes e investigadores. So SAMS is a Scottish Association for Marine Science, and we are in the United Kingdom the very first and oldest oceanographic research organisation, and we've been founded nearly 150 years ago. So we are going back to very much the beginning of our discipline, but we've been in Oban for about 50 years now.
Originally, I think we came here and probably were a little bit of an alien thing. We came here as a research institute. We were an independent research institute, but we had a lot of government funding at the time, and so I think everybody that came here originally was brought here. So we were incomers. But in the 50 years, we've really established ourselves here. We have become involved with a development to develop for a new university, so the University of the Highlands and Islands, which covers a massive area, I think the size of Belgium or so in equivalent, reaching from the very far north and Shetland through the Outer Hebrides all the way across to Perth and down to Campbelltown. So it's a really large area with dispersed kind of campuses, of which we are one. So we then were involved with developing a degree program here and to bring students here. We now have 200 students here that weren't here when I started 20 years ago. And we got involved with the local development agency in developing a business park, a marine science business park, which now supports, 10, 15 businesses that use marine science in one form or another, and we were the seed corn. In some way, SAM's a small organisation with a good infrastructure of research and expert knowledge was a seed corn for quite a big economic development. I think also an organisation like SAM's brings young people and people with a lot of vavavoom into an area, and they contribute massively to the local economy, development in the economy, supporting the mountain rescue team, supporting the lifeboat, supporting the local drama clubs, all of these kind of things, outdoor sports, the scuba diving industry, all of these benefit from us here. Our students are employees and in the summer have jobs in the environmental tourism sector with guides and so on. I think research is a seed corn to a lot of economic development. I think research is an expression of creativity to find solutions, which is very similar to what you have in industry. It is just a different, you ask slightly different questions. And so I think it is, for our region, it's been massively important. And it is the breadth, so we as an institute conduct research into all aspects of the marine environment. So we have biologists, but we also have physicists, we have geologists, we have chemists, we have modelers and mathematicians, we have people who do social science and look at the governance of the marine environment. So we take a very multidisciplinary approach, and we cover therefore also all the industries that relate to the marine environment. That is from marine tourism, where you want to just have a pristine environment and knowledge about the species and the environment here, and we've even built our own visitor centre, and all the way to the fishing industry, the fish farming industry, where we are very active in developing ways to monitor the industry, to reduce the environmental impact it has. We are working with the marine biotechnology sector to make use of the molecules, the biological diversity that is in the ocean, and how to use that for new medicines, for new products in the food industry, and so on. So I think research is the foundation for all of these developments. Seaweed Academy is an idea we had a few years ago. Here at SAMS we have a lot of knowledge based on scientific research and a long history of working with seaweeds on how seaweed grows, what you can do with seaweed, but what we didn't have was that bridge from academia to the industry. So the Academy will develop a facility whereby we can share knowledge, we can produce training, we can help the business develop in an area where the seaweed industry is growing most rapidly. So at the moment a lot of our research is published in academic papers, but these aren't necessarily generally available to the average seaweed farmer, to the fishermen who want to get involved in the seaweed industry. So by making the Seaweed Academy, we can bridge that gap between academia and the industry, and being based here in the west coast of Scotland, we can deliver that training immediately to the people where it's going to be used most. The potential is limitless. I mean, we've got all this water.
We're working with the various communities who have an interest. So we're working with the Scottish Inshore Fishermen's Association, we're working with the aquaculture industry, we're working with environmentalists because we are environmental scientists here at SANS. So the potential is to grow as the requirement and the uses of seaweed are understood, and that's part of the academy, is understanding that bridge between, okay, you can grow the seaweed, what are you going to do with it? And that's the important bridge, because it's one thing to want to grow a product, you've got to know where your market is, and whether that's as a food, as a bioresource to produce specific chemicals, to be an alternative to carbon. So it's a great aid to the community because it will create jobs locally in coastal communities. This is our laboratory. We're marine scientists, we should be by the sea. We should be by the most pristine waters where we can get access to the sea, we have daily access to the areas where we want to work. But that also makes our science immediately relevant to the local community and to the people who want to live and work in the community here. So it makes it that we understand what we're doing. We're not remote scientists sat in ivory towers in a university hundreds of miles away telling local people, this is what you should do, we know best. Our attitude is, we work here with you, we know you, we've got members of the lifeboat crew in our staff who are also the fishermen, who also work locally. So we're very much embedded in the community. So when we deliver research that's relevant to the area, it has credibility, and I think that's important. Something we're building very much into the academy, and something we're doing very much at SAMS, is STEM outreach. Science, technology, engineering and mathematics. Don't know what the equivalent is in Spanish, but we have the STEM programme. As part of that STEM programme, we're embedding that in the Seaweed Academy, because we have a policy from primary school to post-PhD, that we provide training all the way through so that we can engage people at various levels, so even if they're not going to be immediately involved, they have an understanding of the environment, of what we can do as environmental scientists, as what we can achieve by local industry. So that's important, so that we're engaging, for example, when we do the launch of the Academy next week, we'll have nearly 200 school children coming on site, and they will be learning about seaweed and learning about marine science, which will hopefully inspire some of them to engage with either going on to become scientists themselves, or become technicians working in the industry, become people working in the marketing of the industry, people working in the business around the industry. So it's giving them the local community that understanding, because if we do something with science that's out there, the people in the town don't necessarily know it, don't necessarily see it. But by bringing the children and their teachers in, we can help educate the next generation and build that sustainable community, the long-term employment opportunities. La despoblación de zonas rurales es un fenómeno que nos afecta a todos. El crecimiento descontrolado de las ciudades comporta una descompensación en el acceso a servicios de poblaciones más minoritarias. Es fundamental entender que ni las ciudades pueden funcionar a pleno rendimiento sin el mundo rural, ni el mundo rural sin las ciudades. En España ha costado décadas tomar conciencia sobre esta realidad que al fin y al cabo explica mucho de los problemas territoriales del país. Una cosa que queda clara es que sin voluntad política todo se puede quedar solo en buenas palabras. Situaciones como las que se viven en muchas provincias de España se podrían ir atajando poco a poco con una mayor implicación de los políticos. Pero si estos son ajenos a esta realidad, el ritmo del cambio se reduce o es inexistente. La carencia de servicios en la España rural es alarmante en muchos sectores, pero si hay uno que es fundamental y que puede dinamizar un pueblo en un plazo corto de tiempo, esa es la educación. Las escuelas rurales con metodologías activas tienen la capacidad de convertirse casi en centros culturales de su comunidad. Debemos tener en cuenta que los pueblos son ecosistemas frágiles, por lo tanto, cerrar una escuela o que los profesores vayan cambiando cada año afecta a cómo se imparte la educación a los niños. No se trata de que cada pueblo tenga una escuela, porque es inviable, pero sí que sea un modelo educativo reconocido y que reciba el apoyo que realmente necesita. Se ha podido ver a lo largo de este reportaje que una política basada en el territorio, en escuchar a sus habitantes y focalizándose en el desarrollo rural, consigue revertir los efectos negativos de la despoblación, como es el caso de Escocia. Este país ha ido apostando todo a la educación y a establecer unos servicios de calidad, pero no nos equivoquemos, este modelo no tiene por qué funcionar como un calco en España.
Las políticas bien hechas están para acogerlas, aprender de ellas y aplicarlas a tu realidad. En España queda aún un largo camino por andar, pero siguiendo la estela de Escocia u otros países europeos que ayudan a sus zonas rurales, el desarrollo equitativo del país puede ser posible. Eso, que la España vaciada ha venido para quedarse, no ha venido para desaparecer. Nosotros hemos llegado a que este país cambie, sobre todo que cambien nuestros políticos, que es muy complicado. Pero bueno, es lo que, como digo, yo creo que vamos por el buen camino. Lo decía el otro día Tomás, lo último que hicimos fueron las listas electorales y será lo último que hagamos en los próximos. Si los compañeros deciden que hay que seguir y que sea yo, encantado. Si tiene que ser otro, pues a ponernos a trabajar y apoyar al que sea, como hemos hecho siempre. Me alegro mucho de que el tema suscite interés, que especialmente por parte de los medios de comunicación, que tienen aquí un papel, yo creo que tienen un papel interesante a jugar, y es el papel de tratar de dar serenidad y profundidad a los análisis, es decir, no quedarse solo en lo superficial, sino tratar de ver cuál es la raíz de los problemas, qué se podría hacer. Yo creo que la escuela rural es algo que tendría que venir obligatorio en la formación de maestros, en las prácticas de maestros. Se pegan 3-4 años en la universidad porque vengan 3 días a una escuela rural y que vean. Merece la pena vivir en los pueblos, merece la pena vivir en una escuela rural, merece la pena dejarse llevar por lo que hay, fluir. Y porque eso enriquece y es calidad de vida, si te dejas llevar y fluyes y tal.